Hola amigos, bienvenidos sean a el número 10 del ensayo, en donde vamos a platicar brevemente del surgimiento de las ciencias sociales, así como conjunto, a finales del siglo XIX y principios del XX. En las dos sesiones anteriores vimos a Ranke y a Marx respectivamente como dos grandes representantes de la creación de una ciencia de la historia que se va a profesionalizar durante el siglo XX gracias a historiadores como un Marc Bloch, un Lucien Febvre, un Fernand Braudel, por ejemplo, es decir, gracias a la escuela de los anales, ¿no? La ciencia de la historia se profesionaliza y la ciencia de la historia ahora los rudimentos de la ciencia se adquieren en la universidad. Bien, a finales del siglo XIX y principios del XX hay un ambiente, ¿no?, dentro de las personas que piensan, dentro de los intelectuales, dentro de los científicos, en términos generales, hay una sensación de que el conocimiento científico está en plena ebullición. Imagínense nada más. No estamos viviendo en el 2020, sino que estamos allá en los años 60 de los años 800 del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo en el que siempre hay conflictos humanos, etcétera, etcétera, al mismo tiempo se está potencializando, repito, el saber científico. Si hablamos de lo que ocurre durante la última mitad, la segunda mitad del siglo XIX, vamos a encontrar que, por ejemplo, dentro de la rama de la física, por hablar de la ciencia más dura y más objetiva de las que se pueden hablar, la ciencia de la física se ve reforzada por todas las teorizaciones y las investigaciones que realiza James Clerk Maxwell en torno al electromagnetismo. Las investigaciones de Maxwell son tan importantes, fíjense bien, que va a comenzar a romper con este paradigma que había sido concebido desde la época de Aristóteles, en la cual se pensaba que los planetas y que el universo entero, o por lo menos el espacio, los cuerpos celestes se movían en una materia, ¿no? O más bien en un elemento, esa es la palabra correcta, en un elemento que era propio precisamente de los planetas y que explicaban el movimiento planetario, el éter. Bueno, esta idea aristotélica va a tener vigencia hasta hace 200 años. Imagínense nada más cuántas de esas ideas antiguas nos siguen perviviendo en nosotros. Y entonces, cuando James Clerk Maxwell se da cuenta de que existe el electromagnetismo, que es una fuerza que puede explicar la fuerza de la gravedad, porque Newton la describe, pero finalmente Newton no sabe qué es la gravedad, él mismo lo define. James Clerk Maxwell en el siglo XIX entonces va a realizar una serie de experimentos que van a permitir entonces explicar en algo la atracción que ejerce una masa con la otra, para poder explicar la ley de la gravedad, por ejemplo. Y entonces se comienzan a romper con paradigmas bien antiguos que venían y que vienen construidos desde 4000 años más o menos. En el siglo XIX, por ejemplo, hay un enfrentamiento del pensamiento científico que comienza a surgir gracias a un libro tan esencialmente importante como puede ser El origen de las especies de Charles Darwin. A partir precisamente de este evolucionismo, se comienza a pensar que el ser humano tiene un desarrollo distinto al que venía siendo explicado por la tradición religiosa y por los creacionistas y por todas las tradiciones religiosas finalmente. En el siglo XIX, que es el gran siglo del desarrollo de la antropología, en el momento mismo en el que las grandes potencias europeas como Inglaterra o como Francia comienzan a expandirse por el mundo para construir sus grandes imperios coloniales, ¿no? En esta etapa superior del capitalismo, que es el imperialismo, como lo denomina Lenin, al mismo tiempo que estos países europeos van conquistando, van colonizando, van controlando económicamente distintos territorios a lo largo del planeta, también se van dando cuenta de que existen otredades que hasta ese momento no se conocían, u otredades que venían a romper esquemas explicativos pues añejos de la propia mentalidad europea.
Pero el encuentro precisamente con todas estas otredades derivadas del proceso colonialista que llevan a cabo los ingleses, los franceses, los alemanes, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX, implica que hay una idea detrás de todos estos colonizadores que los hace sentirse superiores al colonizado. Y esa idea está cimentada sobre el evolucionismo. El evolucionismo, para decirlo bien y pronto, es la forma de entender el cómo se construye la realidad humana a partir de creer que hay un proceso en el cual el ser humano, históricamente hablando, y en todas sus comunidades, va pasando de etapas que lo tenían en la etapa de salvajismo, barbarie, hasta llegar al estado de civilización. Y entonces las teorías evolucionistas implican que todas las sociedades tienen que pasar por ese proceso para llegar finalmente al estado civilizatorio. Es por eso que el evolucionismo como ideología obviamente lo que hace es justificar el propio proceso colonialista que llevan a cabo en ese momento las potencias europeas y los Estados Unidos ya a finales del siglo XIX, pero al mismo tiempo están justificando su presencia porque llevan la civilización de la mano para poderla regar entre todos los salvajes, ¿no? Y todos estos bárbaros que únicamente son asesinos, ¿no? Como los zulúes con los cuales se enfrentan los ingleses allá en la zona de África del Sur. Entonces a estos salvajes pues hay que tratarlos con las armas, hay que exterminarlos porque están poco capacitados para poder gozar de la felicidad de la cual sí puede gozar el ser humano civilizado, ¿no? Por sobre todas las cosas, el hombre civilizado. Entonces, es interesante ver que la antropología como forma de entendimiento del otro, como forma de construcción de conocimiento, surge bajo una idea de explotación del hombre civilizado sobre el que no lo es, ¿no? Y sobre la civilización por sobre las culturas no civilizadas. Entonces, la antropología necesariamente surge con un cariz político bien determinado. Sin embargo, si analizamos el evolucionismo dentro de cada uno de los personajes que constituyen la ciencia antropológica, pues nos vamos a encontrar con monstruos, ¿no? Y así como la historia tuvo a su Leopold von Ranke y la teoría histórica tuvo a su Marx, la antropología tiene su monstruo fundador en un norteamericano. No crean ustedes que todos los norteamericanos son malos en este pensamiento como chairo, en este tipo de prejuicio, ¿no? Pernicioso que tenemos. Pensamos que todos los norteamericanos en términos generales pues son nocivos, ¿no? Para la patria. Pero Luis Henry Morgan, ¿no? Abogado cuáquero de nacimiento que vivió de 1818 a 1881, constituyéndose sus dos fechas en una especie de palíndroma. Este hombre, repito, es un monstruo que va a fundar precisamente la antropología de campo. ¿Por qué la antropología de campo? Porque Luis Henry Morgan, cuando era joven, tenía la intención de formar junto con unos amigos una sociedad secreta que recibía el nombre de la Liga de los Iroqueses. ¿Y por qué la Liga de los Iroqueses? Porque era sabido que dentro de la Liga de los Iroqueses privaba algo así como una igualdad entre todos sus miembros, ¿no? Era algo así muy parecido a lo que a cierta consideración con respecto a las repúblicas de Tlaxcala que se oponían al imperio mexica, ¿no? Entonces esta Liga de los Iroqueses es investigada por Morgan porque él quiere formar una sociedad secreta en donde prive la igualdad entre todos sus miembros. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Morgan? Algo bien interesante. Morgan, en lugar de únicamente sostenerse sobre los datos que le proporcionaban los libros, agarra sus cositas y se va a campo. Y entonces lo que hace Morgan es fundar obviamente así de plano la antropología de campo al momento de estar una buena temporada entre los distintos pueblos iroqueses. Son como 6 o 7, ¿no? De distinto nombre que conforman esta liga iroquesa. Él encuentra, él estando allá encuentra una serie de elementos estructurales
que le ayudan a explicar el comportamiento precisamente de estas comunidades. Encuentra, por ejemplo, que dentro de todos estos pueblos iroqueses, la forma de pasar la herencia de un hijo a otro era matrilocal. Eso no quiere decir que existiera el matriarcado, pero que la descendencia se marcaba por el nombre y el origen a partir de la madre, no del padre, lo cual es bastante interesante. Y esto lleva a Morgan a configurar los primeros estudios en lo que se refiere a antropología de parentesco, ¿no? Cosa que posteriormente va a reforzar con sus estudios posteriores. Después va a estar en campo en el oeste de los Estados Unidos, va a encontrar algunas similitudes, pero también algunas diferencias con respecto a los pueblos iroqueses que había estudiado en un principio. Y finalmente, para ir reforzando todas sus teorías acerca del parentesco, ya siendo más grande, pero teniendo una estatura intelectual de un monstruo, él se allega a información por medio de corresponsales, misioneros, embajadores, etcétera, etcétera, con los cuales, con preguntas bien precisas, él iba allegándose datos, repito, con los cuales iba construyendo sus investigaciones antropológicas. Entonces resulta ser que Morgan inaugura tanto los estudios de campo como los estudios de gabinete de lo que es la antropología, teniendo él como forma de entender la realidad social el evolucionismo, ¿sí? Él escribe varios libros importantes. Los más importantes que le podemos mencionar ahorita son La Liga de los Haudenosaunee o Iroqueses, escrito en 1851, La Liga de los Iroqueses. Después va a escribir sus sistemas de consanguineidad y afinidad de la familia humana de 1871, y finalmente Sociedad Antigua de 1877, donde él establece plenamente su teoría evolucionista, en la cual establece que desde la etapa de barbarie todos los pueblos humanos y todas las comunidades humanas van a llegar necesariamente hacia un estado de civilización. Él lo pensaba desde un punto de vista optimista, ¿no? Sin lugar a dudas, desde la posición de superioridad del hombre blanco, pero este es un hombre blanco que investiga a otras comunidades no para sentirse superior a las otras, sino para entender el surgimiento de la sociedad humana, porque todos estos evolucionistas de los que vamos a hablar, todos ellos todos entendían que las comunidades antiguas que en ese momento habitaban el planeta y que eran contemporáneos a ellos, marcaban etapas de estadios anteriores al de la civilización tal como ellos la conocían. Y entonces resultaban todos esos pueblos bárbaros y todos esos pueblos atrasados o todos esos pueblos salvajes representaban, repito, importantes documentos humanos para entender entonces ahora sí la evolución del ser humano. La evolución a partir de un concepto fundamental que fue reforzado por Darwin, no creado por él, pero sí reforzado de una forma total en su origen de las especies. Bien, entonces después de Morgan vamos a encontrarnos con otro de los grandes creadores de la antropología desde el punto de vista del evolucionismo, que es el inglés Edward Burner Taylor. Taylor vivió de 1832 a 1917. Él es famoso porque es uno de los grandes creadores también de la antropología como ciencia, así como Morgan. Taylor en Inglaterra. Y Taylor, que es hijo de un rico comerciante, en un primer momento está destinado obviamente a heredar el negocio familiar. Sin embargo, sufre de asma. Como sufre de asma, él es enviado a Cuba y a México por sus papás para poder componer, para poder arreglar sus problemas de salud. Y entonces llega a México en 1856 Taylor, junto con un amigo que creo que era Christie, y entre los dos se abocan a visitar México durante 2 años. Es bien interesante porque le toca vivir plena época de la guerra de reforma, ¿no? Justamente esa es la época que le toca vivir a Taylor en México. Entonces es una época convulsa, lo cual no le impide viajar por varios de los puntos obligados de la República, desde luego, ¿no? Comenzando con la llegada obligatoria al puerto de Veracruz, pasar por
realizar un camino difícil para llegar por la ruta no oficial hacia la Ciudad de México, y entonces ya a partir de la Ciudad de México comenzar a viajar por los alrededores. Este viaje a México, dicen sus comentaristas, pues es importante porque marca el rumbo de Taylor hacia la antropología. Es decir, el viaje a México, en el viaje a México Taylor no es antropólogo todavía, es un muchacho que sufre asma, tremendamente inteligente, curioso, y que todas las anotaciones las reúne en un libro que publica en 1861 que lleva el nombre de Anáhuac or Mexico and the Mexicans, Ancient and Modern, ¿no? México y los mexicanos, antiguos y modernos. Anáhuac, México y los mexicanos, antiguos y modernos, 1861, repito, publicado en París, si mal no me acuerdo el libro, ¿no? Justamente en el momento en el que el país está pasando un ojo de huracán entre la guerra de reforma y la próxima intervención francesa. Taylor escribe una serie de comentarios bastante interesantes que ya tenemos aquí sobre lo que es nuestro país, que ya los comentaremos también a su debido momento. Lo que nos importa ahorita destacar de Taylor es que el viaje lo va a convencer de estudiar las otredades, ¿no? Y entonces al estudiar las otredades, él se convierte necesariamente en antropólogo, y la antropología que él asume, la asume desde el punto de vista del inglés occidental y civilizado, y por lo tanto con un amplio sentido del evolucionismo, y desde este punto de vista evolucionista se atreve a emitir, ¿no?, juicios, comentarios, definiciones desde el punto de vista de el hombre occidental y blanco, qué impresionante, y del que sabe escribir, ¿no? Acuérdense que la escritura, ya lo dijo Michel de Certeau, es un poder necesariamente, y Taylor lo practicó. Después va a escribir en 1865, 4 años después, sus Researches into the Early History of Making, en la cual él ya examina la primera historia de la humanidad desde un punto de vista evolucionista, rompiendo precisamente en primer lugar con los paradigmas de la explicación bíblica del origen de la sociedad humana, que hasta el siglo XIX, que es muy reciente, seguían perviviendo en la cabeza de la mayoría de la gente. Finalmente, en 1871 escribe su Cultura Primitiva, Primitive Culture, Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. Es decir, hablaba de absolutamente todo, pero también lo hacía desde un punto de vista evolucionista, ¿no? En la cual, obviamente, desde el punto de vista del hombre civilizado, que ya está en una etapa superior de comprensión de lo que es la realidad, examina, otea, ¿no?, puede ver la perspectiva de todo lo que ha sido la historia de el ser humano, y puede atreverse a decir: yo vivo en el estado superior de desarrollo del ser humano, en tanto que estos salvajes y estos primitivos todavía están comenzando su andar, ¿no? Taylor fue un investigador de gabinete. Él no hizo trabajo de campo como lo hizo Morgan. Entonces él realiza toda una metodología de gabinete en la cual, a través también de diversas fuentes de información que reúne, a través de una serie de encuestas sencillas y de preguntas precisas, va configurando información sobre datos precisos, ¿no? Sobre la tecnonimia, sobre el levirato, sobre el matrimonio por secuestro, la exogamia, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace Taylor es establecer efectivamente pautas para entender evolutivamente el desarrollo de la sociedad. Finalmente, el gran tercer antropólogo evolucionista, que es muy importante, puesto que su forma de entender la realidad va a resultar fundamental para también explicar el propio desarrollo del colonialismo inglés. Este hombre y este personaje importante es Herbert Spencer. Spencer vivió de 1820 a 1903. Desde 1850 ya está involucrado en las teorías evolucionistas, ¿no?,
cuando se encuentra con el libro de Darwin, estas teorías evolucionistas que nacen en la cabeza de Herbert, pues se refuerzan completamente. Tanto es así que de sus primeros libros, el primero, Estática Social, escrito en 1850-1851, ya establece los parámetros de su pensamiento evolucionista. Sin embargo, esta se va a desarrollar plenamente en obras posteriores, tales como su Sistema de Filosofía Sintética, escrito en 1858. ¿Por qué es importante Spencer? Posiblemente es importantísimo porque, como lo hace notar John Beatty en su libro La Idea del Progreso, escrito por Alianza Editorial, bueno, editado por Alianza Editorial, es el hecho de entender que Spencer ya tenía una visión o una versión, posiblemente, si le hacemos caso a Beatty, más cínica de lo que es el evolucionismo. Tanto es así que Spencer decía que estaba justificado el hecho de que el colonialismo inglés expoliara a las comunidades sobre las que llegaban, les expoliara su propiedad, ¿no? Es decir, les quitara las tierras en las cuales vivían y de las cuales vivían. ¿Por qué? Porque estos hombres salvajes no estaban capacitados para gozar de la felicidad como si lo está el hombre el hombre civilizado occidental. Imagínense nada más. Entonces decía Spencer que la persona civilizada es aquella que tiene la plena capacidad para gozar de la felicidad. ¿Y en qué radica la felicidad para Spencer? Radica en el confort que los medios materiales pueden proporcionar a la vida cotidiana. Eso es el evolucionismo para Spencer. Y entonces Spencer también dice, nosotros que estamos en la etapa superior de la evolución, no solamente tenemos que entender a estos salvajes y a estos bárbaros, los tenemos que educar, y entonces les tenemos que llevar la educación y la civilización hacia ellos para que entonces nos puedan alcanzar hacia nosotros en la misma etapa o en el mismo estadio de desarrollo. Entonces Spencer es importante porque establece como forma de entender la realidad prejuiciosa el prejuicio de la superioridad blanca civilizada sobre cualquier otra tradición comunitaria, social del planeta. Entonces espero que haya quedado claro esto. El evolucionismo es la forma de entender el desarrollo del ser humano, es la ideología que predomina al momento del surgimiento de la antropología como ciencia, pero al mismo tiempo que es el evolucionismo, esta forma predominante de entender la realidad. En el seno mismo de la antropología se desarrolla ya la antítesis a esta forma de entender tan prejuiciosa la realidad, y en las figuras de un Franz Boas, por ejemplo, vamos a encontrar la introducción de un relativismo histórico para entender a cada una de las culturas estudiadas como un fenómeno independiente en sí, que no depende de ninguna explicación dentro de un gran esquema comparativo para hacer ver que esa sociedad estudiada en sí, per se, ¿no? Por sí misma, no es más que eso, y no se le tiene que comparar con otra civilización o con otro pueblo, puesto que de eso no se trata, puesto que las sociedades humanas no tienen por qué compararse, no son razas de perros, ¿no? Diría un Boas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso lo estoy diciendo yo a partir de lo que interpretaría Boas, y efectivamente el sentido es ese, ¿no? Los seres humanos son muchísimo más complejos para tratarlos de entender, que todos están marchando en una línea efectiva. Spencer es bien interesante porque decía, todo cambia, ¿no? La evidencia de nuestros sentidos nos está informando que todo cambia, pero lo que Spencer decía es que todo cambiaba hacia la perfección, hacia la civilización. Cuando se establece la segunda ley de la termodinámica, justamente en la época de la última vida de Spencer, Spencer trata de adecuar precisamente su pensamiento, porque efectivamente todo cambia, pero todo cambia hacia el caos, ¿no? Hacia la entropía, no cambia hacia el orden, cambia hacia la entropía, y entonces Spencer tiene que darle como que una revisada y una vuelta de tuerca a su concepción evolucionista de lo que es la realidad, pero pues ya no le alcanza el tiempo, ¿no? Bueno, eso es Spencer. Dentro del lado de la sociología,
está al lado de la antropología, que trata de entender al ser humano en su otredad, ¿no? En sus costumbres, en las formas en cómo piensa, en las formas en cómo se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Ya posteriormente va a llegar un Malinowski, y a principios del siglo XX, con su enorme trabajo acerca de los Trovian, ya va a abrir otro campo de estudios que cierra definitivamente el del evolucionismo. Pero el chiste de la investigación sigue siendo el mismo: cómo funcionan los distintos colectivos en su interior, qué es lo significativo para ellos, lo simbólico, y a partir de lo simbólico entender cómo son cubiertas sus necesidades materiales. La sociología, por el otro lado, trata de entender a la sociedad en sus regularidades. Acordémonos que es Augusto Comte el que inicia el positivismo y el que inicia la ciencia de la sociología, pero será hasta su alumno a finales del siglo XIX, Emile Durkheim, cuando la sociología se convierta y se consolida verdaderamente en una ciencia. En 1895, Durkheim, que vive de 1858 a 1917, en 1895, repito, escribe uno de los libros más famosos, pequeño, ¿no? Que se puede leer rápidamente. Ahí tenemos la versión de Ediciones Coyoacán, Las reglas del método sociológico, un libro fundamental e indispensable que todo científico social debe de leer, ¿no? Para acercarse un poco al pensamiento de uno de los grandes fundadores de la sociología. Otro de los libros clásicos que podemos mencionar de Durkheim es El suicidio, escrito en 1897, en donde el suicidio como fenómeno ya deja de ser considerado como una mera reacción emocional de un individuo ante una situación determinada, para convertirse en un fenómeno social. Porque Durkheim, al momento de estudiar el suicidio, ¿no? va a encontrar regularidades estacionales a lo largo del año, en determinadas circunstancias, que permiten entender el suicidio más como un fenómeno que abarca, ¿no? a un grupo más amplio, que como hechos individuales que reunidos todos pueden, ¿no? conjuntar un objeto que se llama el suicidio. No, eso no es para Durkheim. Para Durkheim el suicidio es un fenómeno muchísimo más amplio, que va más allá de una sola individualidad. Finalmente, la sociología va a recibir sin lugar a dudas el refuerzo máximo con la figura de el monstruo que es Max Weber. Max Weber, que vive de 1864 a 1920, escribe una gran cantidad de libros importantes, ¿no? Dentro de los clásicos que podemos mencionar de él está el que escribió entre 1904 y 1905, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Tiene su sociología de la religión, etc. Pero el libro fundamental, el gran monstruo, el gran legado, puesto que ahí vienen contenidos tanto los conceptos que sostienen su metodología como la propia metodología, es Economía y Sociedad, libro que se publica de manera póstuma por parte de su esposa y de otros allegados a Weber. Este libro fue publicado entre 1921 y 1922, va a cumplir 100 años y sigue siendo uno de los grandes referentes de la investigación sociológica. Max Weber, que proviene, ¿no? de un ambiente intelectual alemán, muy contrario del francés objetivista y positivista Durkheim, lo que hace Max Weber es establecer que a lo largo de la historia de la humanidad podemos entender ciertas regularidades, y esas ciertas regularidades recibirán por parte del investigador, para darle coherencia a la explicación que abarca tanto tiempo, recibe por parte del investigador el nombre de tipo ideal. Un tipo ideal es un fenómeno que se puede entender, ¿no? que se desarrolla dentro de distintos colectivos de la sociedad humana, aunque dentro de esos colectivos no reciba el mismo nombre que yo como concepto analítico estoy aplicando, pero sin embargo el fenómeno existe como tal, ¿no? Uno de ellos es uno de los fenómenos que estudia Weber y que podemos mencionar a guisa de ejemplo, es la burocracia, ¿no? Él entiende que la burocracia como concepto es un concepto moderno, pero la forma de mostrarse del fenómeno, el de la burocracia, que es precisamente el de todos estos funcionarios
que bajo cualquier tipo de régimen están al servicio del gobernante y distribuyen el poder del gobernante de forma vertical de forma vertical de arriba hacia abajo, ¿no? Hacia el resto de la sociedad. Y entonces, bueno, la burocracia como fenómeno en el cual se entiende una distribución del poder desde la cabeza gobernante hacia los gobernados, se convierte en un tipo ideal. Eso quiere decir, dice Weber, el tipo ideal no existe por sí mismo, es un concepto creado por el investigador para poder entender las distintas regularidades que yo puedo encontrar en cada una de las épocas distintas y en los distintos colectivos del ser humano. Pero si estos distintos colectivos y en estas distintas épocas vemos que hay un objeto de estudio que sigue siendo el mismo, entonces ese objeto de estudio, desde el momento mismo en que yo lo puedo conceptualizar, lo denomino como fenómeno, lo denomino como un concepto que me permite entender entonces la propia fenomenalidad de lo que yo pretendo estudiar, ¿no? Los tipos ideales, justamente ese es el nombre que les otorga Max Weber a estos conceptos que me van a permitir entender la realidad. Entonces, vean ustedes cómo a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando todavía priva, ¿no?, dentro de la cultura general una explicación creacionista de lo que es la realidad, una explicación creacionista del origen del ser humano. Hasta el siglo XIX va a llegar un Darwin y hasta el siglo XIX van a llegar todos estos evolucionistas que van a romper con la narración bíblica del origen del hombre y van a tratar de entender entonces el surgimiento del ser humano y de los distintos colectivos desde un punto de vista muchísimo más científico. Esta es la importancia precisamente de las ciencias sociales, que surgen al mismo tiempo que está surgiendo la historia a finales del siglo XIX y principios del XX. Ya vamos a hablar entonces en la próxima sesión en términos generales del desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, para ya posteriormente adentrarnos en nuestro tema, que es el ensayo. Espero que les haya agradado la plática, espero que les haya sido útil. A los que me están siguiendo les agradezco mucho el favor de su atención. Si les gusta la explicación, pónganle like, ¿no?, y suscríbanse e inviten a otros amigos para que se suscriban, para que nos sigan escuchando. Yo soy Carlos Tapia, me encuentro aquí en mi casa compartiendo con todos ustedes estas lecturas, ¿no?, que son las que solemos compartir en clase. Bueno, pues ahora abrimos la clase a todo aquel que se le antoje escucharme. Soy Carlos Tapia, repito, y les agradezco mucho el favor de su atención. Esto es el ensayo, nos estamos viendo, hasta la próxima, gracias.